Esta es una de las recetas que me encanta compartirles porque combina lo fácil, lo delicioso y lo saludable. Con estas dos frutas tropicales haremos dos deliciosos helados y fíjate, sin añadirle azúcar, que eso es bien importante. Qué bueno que estás ahí bien atento para que no te pierdas ni un detallito de esta receta. Antes de comenzar quiero darte la bienvenida al canal y decirte que la receta del día de hoy a mí en lo personal me ha salvado mucho porque estamos en pleno verano y hace una calor. Tener esta opción de merienda que nos refresque creo que siempre nos cae bien. Además no sé si a ti te pasa igual, pero estamos de vacaciones y el niño está en casa. Y el niño de aquí juega un ratito y enseguida viene a decirme que le dé algo de comer. Entonces tener a la mano esta opción fácil de hacer y a la vez saludable, porque es mucho más saludable que los helados tradicionales, creo que es una muy buena idea. Y como lo bueno se comparte, ahora viene el paso a paso de esta receta. Empezamos con las frutas. Después de lavarlas bien, vamos a picarlas. Y comenzaré con el mango. Este no está tan maduro si te fijas. Pero si tú encuentras un mango que esté bien madurito, ese es el perfecto porque va a estar más dulce. Aquí te comparto este truco para picar el mango y no pases trabajo. Le haces estos cortes así de forma horizontal, luego vertical y se hacen como unas especies de cuadrito y luego lo tienes que hacer así de esta manera. Mira qué fácil salen los cuadritos. Este truco está perfecto. Este tipo de mango me encanta. Uno porque es bien grandotote y otro porque tiene mucha cantidad de jugo. Si te fijas está verde, pero aún así tiene bastante jugo. Bueno, no está verde, más bien no está tan maduro, es lo que quise decir. Ya el mango lo tenemos listo, mira qué rico se ve. Ahora pasamos a la piña. Con la piña vamos a hacer lo mismo. Vamos primero a quitarle toda la cáscara y la cáscara no la bote, que con ellas podemos hacer muchas preparaciones, entre ellas un vinagre que a mí me encanta, el vinagre de la cáscara de piña. Y también les vamos a quitar todos estos ojitos, que yo les digo ojitos, no sé cómo se llaman, que tienen la piña. Ahora voy a aprovechar que tengo este tiempito mientras voy picando la piña para darte las gracias porque ya me di cuenta que me dejaste ese like. Realmente para mí es bien importante porque de esta manera puedo saber si te ha gustado el video. Y si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas porque aquí siempre encontrarás recetas nuevas y de los que se salen de lo tradicional, como estas que te dejo por acá. Y continuando con los helados del día de hoy, ya tenemos la piña y el mango bien picaditos. Tengas así de picadito, lo vamos a llevar al congelador. Lo congelaremos por de 2 a 4 horas, puede ser, o puedes dejarlo incluso toda la noche. Lo ideal es que queden bien firmes para que tengan una buena textura después. Después de transcurrido todo el tiempo, ya lo encontramos así bien congeladitos, están perfectos y comenzaré con el mango. Yo voy a utilizar un procesador, pero si tú tienes una licuadora igual no importa, solo que tienes de tener bastante cuidado porque recuerda que están bien congelados. Vamos a ir triturándolo poco a poco, no nos vamos a desesperar tanto. Como mi procesador es pequeño, lo voy a dividir en dos tandas para no sobrecargar tanto el equipo porque se me puede romper. Si te fijas que el equipo está dándote trabajito porque está bien sobrecargado, lo que puedes hacer es ayudarlo con una cuchara para ayudarlo y que no se te rompa. Y fíjate la consistencia que tiene que tener. Mira, esta crema está súper delicioso. Ese mango se ve espectacular. Yo añadí pasitas aquí para darle otro toque de sabor y también de color. Pero bueno, todo esto es opcional. Tú puedes echarle pasa o también puedes agregar otro tipo de ingrediente. Mientras preparo el helado de piña, voy a llevar este que acabo de hacer, el de mango. Lo voy a llevar al congelador porque si lo dejo aquí afuera se me va a derretir. Y ahora sí, vamos con el de piña. Yo te voy a decir la verdad, de los dos mi favorito es este de piña. Pero vamos a ver si el niño me lo deja comer, porque él está ansioso por el de piña. Con el de piña seguimos el mismo proceso. Batimos muy bien, hazlo de dos tandas si tu procesador o tu licuador es pequeño, hasta conseguir la consistencia deseada. Fíjate, yo había guardado unos pedacitos de piña y ahora lo mezclaré para darle otra textura. Y no solamente piña, mira lo que le agregué ahora. Pero antes de mostrarte el otro ingrediente que le añadí, quiero que veas la textura de este helado, súper cremoso. Mira esto. Vas a ver el toque que le voy a dar al final
a este helado de piña. Ahora vamos a servirlo, lo hice en este vasito que es transparente para que se viera bien y agregué otras pasitas y así vamos a elevar este helado para que se vea mucho más apetecible. Creo que hice bien en añadirle las pasitas porque mira qué toque más bonito le dio, se ve diferente, ¿verdad? Aunque pudieras añadirle almendra, he hecho otras versiones de helado y le he añadido almendra y es súper rico porque te encuentras la almendra así en cada bocado crujiente, muy rico. Pasamos con el de piña. Si tú ves que al triturarlo la consistencia todavía no es la que tú deseas porque se ha derretido un poco, lo puedes poner de nuevo en el congelador un ratico. Y mira con qué voy a elevar este helado. Le voy a echar cereza. Estas cerezas bien rojitas combinarán perfecto con el color blanco de la piña. Fíjate, estas cerezas son de aquí mismo, de mi casa. Tengo una mata de cereza que está cargadita de cereza. Realmente con las frutas se pueden hacer diferentes sabores. Fíjate que yo he hecho hasta helado de chocolate combinado con banana que queda súper rico. Si quieres la receta, solo dímelo en los comentarios y haré un próximo video. Te cuento que al niño le encantó este helado. Se comió todito el de piña, no me dejó ni probarlo. Y si llegaste hasta aquí, hasta el final del video y crees que esta es una buena opción para este verano súper caluroso o para los niños de casa, por favor compártalo con esa personita que tú sí sabes que le hace falta. Y por supuesto, no te olvides de like y suscribirte para podernos encontrar en la próxima receta. Nos vemos pronto.